Y yo sé que de alguna manera vamos nosotros a estar en comunión con Dios, escuchando la palabra, escuchando esta palabra maravillosa que llega a nuestro corazón. Gloria al Señor. ¿Cuántos podemos decir un aleluya, mis hermanos? Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Te adoramos, oh Dios, te adoramos. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, mis hermanos. Saludamos a los hermanos que ya están en contacto con nosotros. Y yo sé que Dios pues nos bendecirá de una manera grande. Mis amados hermanos, vamos a hablar sobre este tema maravilloso que hemos preparado. Y es que la fe proyecta seguridad. ¿Cuánto creemos esto? La fe proyecta seguridad. ¿Cuántos queremos seguridad en nuestras vidas? Todos queremos seguridad. Cuando uno no se siente seguro del día de mañana, del porvenir, entonces tal parece que la esperanza que uno tiene se disipa de un momento a otro y ya no dan ganas ni de hacer algo importante, porque cuando no hay seguridad, hermano, no hay firmeza para hacer las cosas. Y se pregunta a uno, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué? Y ya todo está perdido. Pero cuando hay seguridad, hermano, entonces uno realmente no tiene que ver las cosas porque uno tiene fe. Pero uno está seguro de que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y vamos a estar leyendo ahí, tengo dos pasajes, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y luego vamos a estar leyendo Génesis capítulo 22, del 7 al 13. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos, para leer esta palabra. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repitámoslo todos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahí en Génesis capítulo 22, del versículo 7 al 13, encontramos nosotros al padre de la fe. Abraham fue llamado por Dios. Y Abraham obedeció desde el principio obedeció. Porque este era un hombre que le creyó a Dios. ¿Por qué nosotros estamos aquí presentes? Porque le hemos creído a nuestro Dios. Y nuestro Dios se alegra cuando encuentra a alguien que cree en Él, que cree en lo que Él promete, que cree en lo que Él ofrece. Hay gente que recibe cosas de parte de Dios y no las quiere aceptar, porque no puede discernir cuando Dios le da aquello que Él necesita, porque muchas veces pensamos nosotros que lo que Dios nos da no lo necesitamos, que lo que nosotros necesitamos es lo que nosotros queremos. Y muchas veces Dios nos da cosas que nosotros ni nos imaginábamos, porque Él sabe muy bien por dónde vamos a pasar. Él conoce nuestro camino, Él conoce nuestro futuro. Abraham era un hombre de fe, un hombre que conocía a Dios por la fe. Nunca lo había visto en una imagen, nunca lo había visto en ninguna visión antes, pero sí escuchó una voz que le dijo: Abraham, Padre exaltado. Pero no tenía hijos, mas sin embargo le dijo Padre exaltado. Más adelante le cambió a Abraham, Padre de multitudes. Porque Abraham, hermano, aprendió a creerle a Dios.
Usted sabe que cuando fueron los 3 varones a anunciarle a Abraham de que iba a tener un hijo, su mujer Sara, ella se estaba riendo porque ya estaba anciana. Y luego Abraham era casi ya de 100 años. Y ella no creía lo que Dios fue a prometer. Mas sin embargo, Dios dijo, ¿y por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído? En otras palabras, ¿acaso no puedo yo hacer ese milagro? ¿Acaso no soy yo Dios que puede hacer lo que para el hombre es imposible? ¿Qué cosa es imposible para el hombre, hermano? Pero que cuando se la pone a Dios en sus manos, eso se torna posible. ¿Cuánto creemos esto? Porque para Dios todo es posible. No hay otra cosa más que creer que para Dios todo es posible. Y nosotros tenemos que entender esto porque Dios, hermano, ha prometido todo esto en su palabra. En Génesis 22, Dios prueba la fe de Abraham. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Porque la fe probada, mi hermano, produce paciencia en nuestra vida. Produce virtudes. Si Dios no prueba nuestra fe, entonces no pueden suceder los milagros que nosotros esperamos en nuestra vida. Si Dios no prueba nuestra fe, nosotros no podemos conocer a Dios como Él quiere que nosotros lo conozcamos. Pero en Génesis 22, Dios se le aparece a Abraham. Notemos bien que ya Isaac está en casa, ya ha nacido, ya es un muchacho bastante grandecito, ya platica con su padre, ya viaja con su padre, ya ayuda a su padre, puede cargar leña, tiene fuerza Isaac. Mas sin embargo Isaac, a pesar de ser un joven, era un hijo sometido a su padre, que estaba aprendiendo de la fe de su padre, que le creía a su padre. Cualquier decisión que su padre tomara, a Isaac le creía. Mas sin embargo, muchas veces en la familia va a haber alguien que no cree. Con esta persona pues hay que luchar un poquito, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no va a creer lo que Dios a nosotros nos ha prometido. Y cuando nosotros le decimos, mira, Dios ha prometido bendecirme, ayudarme, sanarme, levantarme, prosperarme, se ríen de uno. ¿Cómo Dios va a hacer eso contigo? No eres ninguna persona inteligente, no tienes ninguna profesión. Mira cómo estás. Dios ya no te va a bendecir. Pero qué sorpresa se lleva esta gente cuando de momento Dios manda la bendición. ¿Por dónde Dios viene? Uno no sabe. Pero Dios lo sorprende a uno con su bendición. ¿Cuántos hemos sido sorprendidos por la bendición del Señor, mis hermanos? Sí, porque muchas veces nosotros creemos que no merecemos, y es una verdad. Yo no merezco esa bendición, pero realmente Dios dice, sí te la mereces, porque te amo. Sí te mereces esta bendición porque tú eres mío. Porque yo te he comprado con la sangre de mi Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí te mereces esa bendición porque tú has sido perdonado. Has sido justificado. Tú eres mío. Tú me perteneces. Y vemos nosotros, hermanos, que aquí Dios prueba a Abraham. Y dice en Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, porque él ya iba de viaje a ofrecer a su hijo, porque Dios le dijo, Abraham, ve y ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Sabe lo que es un holocausto? Es poner, en el caso del sacrificio de un animal, poner al animal atado encima del altar, luego matarlo y pegarle fuego, quemarlo. Ese es un holocausto. Es una ofrenda encendida. Es una ofrenda quemada. Ese es el holocausto. Y eso era lo que Abraham iba a hacer con Isaac. Pero no se lo quiso decir a Sara, porque Sara iba a venir en contra de él,
porque Sara sabía lo que era un holocausto. Como una madre iba a defender a su hijo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios no hablaba con Sara? ¿Por qué no se lo decía a ella para que entendiera lo que él quería que se hiciera? Porque realmente, hermano, lo que Dios estaba haciendo era probando la fe de alguien que tenía la fe. Si alguien no tiene la fe suficiente, Dios no va a probar esa fe, porque esa fe va a fallar. No va a entender a Dios. No va a caminar con Dios. Pero Abraham tenía la fe. Y Abraham sabía que tenía un hijo de promesa. Dios se lo había prometido. Y que de esa descendencia iba a nacer alguien por medio de quien iba a pasar una bendición, que es el Espíritu Santo, a todo aquel que creyera en Jesucristo. Porque esa simiente es Jesucristo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces nosotros hemos, hermano, ya aceptado a Jesucristo, que viene de esa simiente de Isaac. Por lo tanto, hemos sido injertados en el buen olivo. Y esa fe que tuvo Abraham, el Espíritu Santo nos la ha dado a nosotros. Esa es una indicación de que la fe que tuvo Abraham desde el principio fue trabajo del Espíritu Santo en él. Ese hombre del momento recibió la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Y esa fe la tenemos nosotros también. Con esa fe es que nosotros estamos, hermano, teniendo victoria en este mundo. Dice la Biblia que esta es la fe que vence al mundo. Sin esa fe, usted y yo no pudiésemos permanecer sirviéndole a Cristo Jesús. Es solamente esa fe. Y Isaac, hermano, era el hijo de la promesa. De él iba a descender toda esa multitud. Le dijo Dios a Abraham: tú ves la arena, así será tu descendencia. Tú ves las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Le prometió descendencia consanguínea, que son todos los israelitas que descienden de Isaac, porque Pablo dice que no todos los israelitas son israelitas, sino aquellos que descienden del hijo de la promesa, que es Isaac. Esos son los israelitas, los descendientes de Abraham, lo que le mostró Dios en la arena. Así será tu descendencia. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Lot escogió los lugares que estaban a la orilla del río Jordán, lo verde, lo más fructífero. Y le dijo: Abraham, está bien, esto es lo que tú quieres escoger, pues te doy a ti la prioridad. Eso es tuyo. Y cuando Abraham se quedó solo, Dios le dijo: Abraham, mira para el norte, mira para el sur, mira al este, al oeste. Y Abraham vio y le dijo Dios: hasta donde llegue tu vista. Y Abraham tenía una buena vista a esa edad. Qué tremendo. No usaba anteojos. Tenía 20. Y alcanzó a ver lo más lejos que él pudo. Le digo: Dios, mira lo más que tú puedas, la distancia que tú abarques. Y le dijo Dios: todo eso es tuyo. Pero en eso que Abraham estaba viendo, no habían ríos, no habían cosas verdes, plantas, no había nada. Todo era desierto. Parece que Abraham estaba perdiendo, porque Lot había escogido la mejor parte y Abraham tenía solamente la arena. Sus ojos abarcaron lejos, pero pura arena. Pero le dijo Dios: Abraham, todo eso es para ti y tu descendencia. Es la tierra que Israel está ocupando hoy y todavía falta que ocupe más. Y note bien que en esa arena, que parecía insignificante lugar, como él le dijo, Dios le dijo que así sería su descendencia, dando a entender como la arena que estaba allí. Lo que menos Abraham se imaginó era que en esa arena, en medio de todos esos granitos de arena, había un granito que se llama Jesucristo.
y que de esa descendencia iban a ser una descendencia como las estrellas del cielo, dando a entender que nosotros somos descendencia de Abraham, pero como las estrellas del cielo, porque es la descendencia celestial. ¿Cuántos adoramos a Dios? Es la descendencia espiritual, es la descendencia que está injertada en el buen olivo. Nosotros, dice Pablo, que si somos de fe, somos hijos de Abraham. Entonces, hermano, aquí tenemos nosotros lo que conocemos como la fe de Abraham, creyéndole a Dios. Y dice la palabra del Señor acá en Génesis 22 que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Pienso que Abraham, como un hombre, pudo haber dicho: pero ¿qué tal si no le digo a Sara? Ya no me va a perdonar, ya no me va a creer, me va a dejar, porque no le puedo decir ahora porque me impide ir a sacrificar a mi hijo, porque Dios me lo está mandando. Va a decir Sara que yo malinterpreté a Dios, va a decir Sara que yo realmente estoy loco, porque, hermano, aquel que no tiene fe va a malinterpretar las acciones de aquel que tiene fe. Y Abraham de todas maneras se fue. Abraham de todas maneras tomó a su hijo y le dijo a Sara: ya vamos a regresar. Note bien la fe, ahí empezó. Ya vamos a regresar. Y tomó uno de sus siervos y se fue con ellos. Cuando llegó al sitio, ahí, hermano, donde Abraham llegó, es el sitio donde crucificaron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El monte Moria. Ahí llegó. Y ahí preparó el holocausto. Pero antes de llegar allí, le dijo a sus siervos: quedaos acá. Quedaos acá. Que mi hijo y yo vamos a regresar. Mire la fe. Él sabía a lo que él iba. Mas sin embargo, él dijo: mi hijo y yo vamos a regresar. Todo lo que Abraham estaba haciendo era en base a su fe. Cuando hay fe, hay fortaleza. ¿Cuánto queremos esto, mis hermanos? Cuando hay fe, hay seguridad. Abraham, hermano, tenía una fe que proyectaba seguridad. Una fe que no iba a ver a su hijo muerto, porque su hijo era el hijo de la promesa. Dios se lo había ofrecido, y lo que Dios da nunca lo quita cuando guardamos esa fe. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía lo que era un holocausto. Isaac en el camino se iba preguntando: aquí llevo el fuego, aquí llevo la leña, pero yo no veo al animalito. Hasta que se atrevió, cuando ya estaba cerca del lugar del sacrificio, Isaac entonces abrió su boca y le dijo: Padre mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Yo no veo ese cordero. Pero Abraham le dijo algo. Y respondió Abraham, note bien lo que le dijo: Dios se proveerá. No le dijo Dios proveerá, sino le dijo: Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. En otras palabras, Abraham le estaba diciendo a Isaac: Isaac, no te preocupes, yo voy a llegar hasta el final en lo que resta a mi responsabilidad. Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga, pero yo tengo la certeza y la seguridad de que de alguna manera Dios va a proveer tu reemplazo. Dios va a proveer al animal que va a morir en vez de ti. Pero Dios se proveerá. En otras palabras, Abraham no le contestó a Isaac, no le dijo:
mira, el cordero, pues no sé dónde está. Dios se va a proveer. Él mismo va a ser. Él mismo va a ser, en otras palabras. Yo creo que Abraham estaba pensando algo más profundo, diciendo: Dios está dispuesto a morir por mi hijo, en vez de que mi hijo muera por él. Esa pregunta no se la contestó Abraham a Isaac: ¿dónde está el cordero? Pero cientos de años después, el que le contestó esta pregunta a Isaac fue Juan el Bautista, porque cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Dios en persona muriendo por cada uno de nosotros. Nosotros teníamos el destino de Isaac. Nosotros éramos los que íbamos a morir. Nosotros éramos los que íbamos a ser quemados. Pero he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, dice la Biblia, edificó allí Abraham un altar. Yo creo que hasta Isaac le estaba ayudando. Y compuso la leña. Y note bien el siguiente paso: y ató a Isaac su hijo. Su hijo de inmediato supo que él era el sacrificio. Era un muchacho inteligente. Mas sin embargo, yo me imagino a Abraham que todo lo estaba haciendo con lágrimas. Yo me imagino que Abraham estaba ya dispuesto a hacer todo, mas sin embargo, algo estaba sucediendo con Abraham. Abraham llegó a creer que sí podía matar a su hijo y que Dios no se lo iba a impedir, porque esa era su esperanza, que de momento Dios apareciera y le impidiera y proveyera el sacrificio, el animalito. Pero Abraham, cuando llegó a cierto punto y que Dios no se lo prohibía, no lo detenía, fue a sacrificar a su hijo por la fe, creyendo que si su hijo moría en ese momento, porque él iba a ser asesinado o muerto por él en lo que respecta a un sacrificio, Dios lo iba a resucitar. Mire hasta dónde llegó la fe de Abraham, que Dios lo podía resucitar estando ya su hijo muerto, porque era el hijo de la promesa. Mira, mi hermano, lo que Dios te ha dado. Si el diablo te dice: ya te lo estoy destruyendo todo, te vas a quedar sin nada de lo que Dios te ha dado, tú no pierdas la fe, porque de la nada Dios puede de nuevo traer todo aquello que ha puesto en tus manos. Aleluya. De la nada Él puede hacer cosas hermosas. Con Dios nunca se pierde. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Antiguo Testamento, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Como cuando se dice Jesús que es el hijo unigénito del Padre, el hijo único. Dios se maravilló de la fe de Abraham y lo elogió y se congració con él, porque Abraham, hermano, agradó a Dios por su fe. Cuando nosotros dudamos, nos cerramos nosotros mismos las puertas para que los favores de Dios nos lleguen a nuestra vida. Por esa razón, en las buenas y en las malas, la iglesia tiene que seguir caminando. En las buenas y en las malas, la iglesia tiene que saber que no es de este mundo, que este mundo no es de la iglesia. Hay un mundo mejor, aleluya. Hay un pueblo que alaba a Dios en medio de circunstancias difíciles. No extiendas tu mano. Pero mire lo que sucede.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, allá, a sus espaldas. Cuando algo está a las espaldas, significa que no hay revelación todavía. No hay revelación. No se sabe lo que hay. Cuántas bendiciones Dios tiene en este momento a nuestras espaldas que nosotros no vemos y pensamos que por esta pandemia todo se va a ir por los suelos. Pensamos que por esta pandemia todo se va a arruinar, pero hay algo a nuestras espaldas. Hay tesoro de Dios, aleluya, que en el momento indicado Dios lo va a traer y va a hacer que nosotros lo volteemos y vamos a ver la gloria del Dios Todopoderoso, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. A sus espaldas estaba el cordero. Ahí estaba ese carnero. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Estaba el carnero trabado, enredado allí por sus cuernos. Note bien que ese carnero no lo llevaron los siervos. Ese carnero estaba entre muchos carneros más, entre muchos más. Pero ese carnero, estando a la distancia, por allá lejos, se salió del grupo y empezó a caminar. Ningún otro carnero lo siguió. Él empezó a caminar solo, saliéndose de allá de donde estaba muy cómodo para venirse a trabar en un zarzal. Los carneros son inteligentes. Esos carneros, hermano, son inteligentes, pero se trabó en un zarzal. Se metió en un lugar no muy cómodo. Y por sus cuernos, que estaban ya muy desarrollados, porque era un carnero ya con una edad bastante sazona, se trabó allí en ese zarzal. Jesucristo, como el Cordero de Dios, dejó el cielo para venirse a meter en medio de un zarzal. Allí, como ese zarzal que le apareció, esa zarza que le apareció a Moisés, que estaba en fuego pero que no se consumía. Y Moisés fue a ver por qué esa zarza no se consumía. Y oyó una voz que le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Aunque Moisés no conocía quién le hablaba, más adelante sí lo conoció. Cristo vino y se enredó en la zarza de la humanidad entre su pueblo, que no lo amaba, lo rechazó. Mas sin embargo, de allí, de en medio de esa zarza, ha llamado a muchos. ¿Cuántos adoramos a Dios? Porque ese fue el cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire qué tremendo cómo Dios trabaja. Ahí Isaac vio que también Dios lo amaba. Pero la fe de Abraham fue probada hasta lo último, hasta lo último. Hermanos, no huyamos ante aquellas cosas que nos son difíciles dárselas a Dios. Mantengámonos firmes siempre, porque aún dijo Job: aunque él me matare, en él yo esperaré. Porque nuestra vida es Jesucristo, mi hermano. Con él viviremos eternamente. Entonces, hermano, ¿qué conclusiones sacamos de esto?
que el reto que hace reaccionar la fe en defensa nuestra es un reto para tener una mejor relación con Dios. A partir de ese momento, Abraham tuvo una mejor relación con Dios. Y nosotros todos queremos fe. La fe, hermano, es importante. Pero la fe que tenía Abraham, oiga bien, era una fe generadora de obediencia. Una fe que desarrollaba o generaba en él una dependencia total de Dios. Una dependencia total de Dios. Quiere decir que si nosotros tenemos esta fe, vamos a ser obedientes a Dios. Que si nosotros tenemos esta fe, vamos a saber distinguir la voz del Dios Todopoderoso. Vamos a saber cuándo es que Dios nos habla para que obedezcamos su palabra, para que nosotros estemos, hermano, dependiendo totalmente de Él. Los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Pero cuando ellos le dijeron esto, mis hermanos, aumentanos la fe, ellos no estaban pensando tanto en la obediencia. ¿Sabe para qué ellos estaban pidiendo a Jesús la fe? Para hacer milagros. Aumentanos la fe, porque lo que ellos querían era hacer los mismos milagros que Jesús hacía, porque cuántas veces Jesús no los reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Pero él les dijo, ellos decían, aumentanos la fe. Pero la fe de Abraham era muy diferente a la fe de los apóstoles cuando lo estaban pidiendo, a la fe que ellos querían. Ellos querían una fe para hacer milagros. Todo el mundo quiere esa fe. Todo el mundo quiere la fe para hacer milagros. Pero hay una fe especial que tuvo Abraham. Abraham nunca hizo un milagro. Solamente cuando oró por el rey Abimelech, porque por haber tomado a su mujer Sara, Dios lo castigó esterilizando a sus mujeres, a todas las mujeres. Y déjeme decirle, hermano, que Dios le dijo a Abraham, mira, a Abimelech, dile a Abraham que ore por ti, porque él es profeta. Oró y lo estéril que estaban las mujeres desapareció. Esa esterilidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a la fe, mis hermanos? Que la fe ayuda, oiga bien, para depender del cuidado de Dios. ¿Queremos que Dios nos cuide? Mantengamos esa fe que tuvo Abraham. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? ¿Sabe por qué estamos nosotros acá? ¿Sabe por qué ese coronavirus no nos ha agarrado hasta el momento? Porque hemos dependido de Dios por nuestra fe. Hemos orado a Dios por nuestros familiares, hemos orado a Dios por nuestros amigos, y la oración, hermano, lo crea o no lo crea, está cubriendo gran porcentaje de este mundo, porque hay poder en la oración. Aleluya. La oración da poder, da fuerza para creer a Dios, para platicar con Dios, para caminar con Dios, para vivir con Él. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que piensa que si se termina el dinero, que si se termina el trabajo, que si se termina el negocio, ya pues no va a haber nada de bendición. No, no, no. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de su creación, ¿por qué no va a cuidar de nosotros? Dios es un Dios cuidadoso. Nunca perdamos la fe, que de allí, desde el suelo, Dios nos puede levantar de nuevo y hacernos andar en nuestras alturas. ¡Oh, aleluya! Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Es que si buscamos a Dios, Él es galardonador nuestro. Nunca nosotros vamos a regresar del trono de Dios con las manos vacías. Nunca jamás Dios va a dejarnos a nosotros abandonados. Nunca jamás Dios dejará de hacer
milagros en nuestra vida. Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Él siempre va a caminar con nosotros en todo momento, en las buenas, en las malas, en la enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza. Él siempre va a caminar con nosotros, porque nuestro Dios lo que ve es nuestra fe, lo que ve es la confianza que nosotros tenemos en Él. La fe, mi hermano, no es representativa de una nación o de una raza, sino es de aquel que esté en cualquier parte del mundo que confía en Dios. Mateo 8:10 dice que un centurión vino a Jesús y que su siervo estaba enfermo, y Jesús le dijo: yo voy a ir a tu casa, voy para allá. Y el centurión le dijo: mira, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, porque yo también tengo hombres bajo mi autoridad, y cuando le digo a este ve, él va; cuando le digo al otro ven, él viene. Mire qué fe de este centurión, una fe poderosa, una fe, hermano, que no había caminado con Jesús. Él era un gentil, no era un israelita, no era un judío. Mas sin embargo, cuando tuvo la necesidad y Jesús le dijo que iba a ir a su casa, Jesús, reconociendo la autoridad romana en ese momento, porque era un centurión que tiene a su cargo 100 soldados. Y el centurión le dijo: no vayas, yo no soy digno. En primer lugar, tuvo humildad delante de Jesucristo. No se hizo merecedor. Pero note bien, aquella persona que se humilla ante Dios, aquella persona que su primer paso es caer de rodillas ante Dios, recibe la fe que necesita para tener la victoria en cualquier área de su vida. Porque muchos no tienen fe porque nunca quieren caer de rodillas ante Dios. Porque muchos no tienen fe porque nunca agarran la palabra y se someten a Dios en esa obediencia de escudriñar las escrituras. Porque muchos no tienen fe porque no quieren estar meditando en el Dios Todopoderoso. Que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, entonces tienden a pensar en Dios y a clamar a Dios. Mas sin embargo, la fe como que no les ayuda porque no han cultivado esa fe. Nosotros tenemos que estar cultivando esa fe con la oración, con la lectura de la palabra, viniendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, meditando en su palabra. Esa cultivación nos ayudará que cuando viene la prueba, que cuando viene la lucha, nuestra fe será un escudo que apagará los dardos del fuego del maligno, para que no nos venza. Dios necesita que nosotros tengamos esa fe. Cristo hizo una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mire cómo está el mundo entero ahora. Muchos que eran llenos del Espíritu Santo ahora están vacíos porque se han ido a otras religiones negando a Jesús. Otros están negando la veracidad de la palabra del Señor. Otros están negando lo que es el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Otros están diciendo que el evangelio es falso, que el evangelio es falso y que es traído por hombres, hablando mal de sus ministros, hablando mal de los que predican la palabra bajo una doctrina sana, porque la fe no está en ellos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se le acerca a Dios, tiene que creer que lo hay. No te veas que la palabra de Dios no dice que existe, que está allí, no, que hay, porque Dios, hermano, la palabra aplicada es hay. Él está allí, Él vive, Él es el yo soy. Él no desaparece nunca. Él es el eterno, aleluya. Él es el Dios de todo el universo. Él dice: si desde allá me clamares, desde allá yo te voy a escuchar. Si me clamaras desde allá yo te voy a escuchar. Si me clamaras desde allá yo te voy a escuchar. No importa dónde estemos, Dios nos hará sus objetos de bendición. Entonces tenemos acá, hermano, una realidad poderosa.
La fe no necesariamente pertenece a una raza, no pertenece a una nación, sino a todo aquel que confía en Dios. En Hechos 14:27 dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Dios abrió una puerta de fe para nosotros los gentiles, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La puerta de la salvación por medio de Jesucristo. Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En otras palabras, esa salvación que Él ofrece en esta tierra no es una salvación que solamente te agarra y te salva. Oh, ya estás listo para irte al cielo. No, Él nos equipa. Él nos equipa. Por eso el apóstol Pablo habla de la armadura del soldado. Él nos equipa. El mayor deleite de un cristiano es disfrutar la fe que el Espíritu Santo le ha dado. Qué lindo es vivir por fe. Qué lindo es vivir en la fe. Qué lindo es proclamar esta fe que tenemos nosotros. Porque esta fe es la que realmente une nuestra vida con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, ya sean judíos o ya sean gentiles, circuncidados o no circuncidados. El que agarre esta fe, aleluya, es tan suficiente esta fe para llevarlo al trono de la gracia, donde está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, por la fe que tenemos. Algo maravilloso de la fe, hermano, es que la fe no es dada con una sola medida. No es de una sola medida la fe. Abraham ocupó la fe en diferentes circunstancias de su vida. Aquí tenía una cierta medida de fe. Acá otra cierta medida de fe. Para él ir a sacrificar a su hijo Isaac y para obedecerle a Dios en eso, que es muy duro. Si Dios bajara en este momento y nos dijera a nosotros que vayamos y sacrifiquemos a uno de nuestros hijos, déjeme decirle, mi hermano, que nosotros pensaríamos que Dios está loco, que Dios no trabaja de esa manera, que Dios no habla así, que Dios hace cosas lógicas. Pero Abraham no pensó eso. Abraham dijo: está bien, mi Señor, yo voy a ir a obedecerte. Su único hijo. Pero Dios sabía muy bien qué clase de fe Abraham tenía. Cuando nosotros entremos en los momentos más desagradables de nuestra vida, es porque Dios lo está permitiendo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe la clase de fe que tenemos. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Él sabe la clase de fe que tenemos. Porque Él sabe que si tenemos muy poquita fe, hermano, déjeme decirle que Él no va a permitir unas pruebas que lleguen muy fuerte a nuestra vida. Pero si Él sabe que nuestra fe ha sido capacitada, ha sido engrandecida por ese sometimiento a Dios, entonces Él trae la prueba necesaria para esa fe. Porque esa fe, hermano, dice Pedro, que es más preciosa que el oro. ¿Cuántos adoramos a Dios? Nuestra fe se embellece cuando viene la prueba y nosotros vencemos. La fe no es de una sola medida. Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Note bien que Jesucristo apeló a la fe de aquel que quería el milagro, o de aquellos ciegos que querían el milagro. Pero Jesús les dijo: conforme a tu fe, así sea hecho. Mire, mi hermano, ¿qué nosotros necesitamos por el momento? Nosotros creamos que Dios puede hacer la obra. No desechemos esa fuerza de nuestra fe. Mantengámonos con esa energía espiritual diciendo: Señor, tú me vas a sanar. Señor, tú me vas a levantar. Señor, tú vas a hacer la obra en mi familia. Señor, tú vas a proveer para mis necesidades. No hay que perder esa energía de fe. El Dios a quien nosotros servimos, Él no falla en sus promesas. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Cuando se dice que Él es el mismo en el trato para los que le aman.
es el mismo en el trato para los que confían en Él. Es el mismo en el trato para los que tenemos fe en Él. Él es el mismo. Nuestro Dios nunca dejará avergonzado a aquel que confía en Él. Por eso el salmista oraba y decía: Dios mío, no permitas que tu siervo sea avergonzado. No permitas que tu siervo sea avergonzado. En esta linda tarde tú puedes decir lo mismo en esta hora, diciéndole a Dios: no permitas que tu siervo, que tu sierva sea avergonzado, sea avergonzada. Aleluya. Porque el Dios en que nosotros servimos, Él nunca avergüenza a los que confían en Él. Pero Él sí reprende cuando no hay fe. En Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire qué tremendo. Pero los reprendió. Lo que Dios quiere es que nosotros, hermano, nos activemos en nuestra fe. Pero le dijo: hombres de poca fe. Quiere decir que ellos tenían poca fe. Poca fe. Y no podían confiar. ¿Por qué notó Jesucristo que tenían poca fe? Porque no reprendieron el mar. Porque no trajeron bonanza. ¿Sabe por qué los reprendió? Por el miedo. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque tenían poca fe. ¿Por qué tenían poca fe? Si ahí estaba con ellos el que tiene poder sobre todas las cosas. Tenían poquita fe porque a pesar de que Jesús estaba con ellos en la misma barca, que Jesús podía reprender los vientos, reprender el mar, tenían poca fe. Pero ¿sabe por qué tenían poca fe? Porque no conocían bien a Jesús. Para uno tener fe en Dios hay que conocerlo bien. Para uno confiar en Jesucristo hay que conocerlo bien. Ningún creyente que venga a una iglesia y no conoce a Jesús como lo debe de conocer, no puede tener esa fe que mueve montañas. ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos: si tuviese fe como un granito de mostaza? ¿Por qué? Porque no necesitaba más fe, porque Él estaba con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros necesitamos un poquito de fe como el grano de mostaza, pero completo. El grano de mostaza, eso tiene que estar completo, completito y efectivo. Para decirle a este monte: traspásate al corazón del mar. Y el monte se va a traspasar. ¿Por qué dijo Jesús eso? Para saber y dar a entender el poder y la medida de la fe de un cristiano. Es posible que nunca llegamos a decirle a este monte: pásate al corazón de la mar. Pero eso lo dio Jesucristo como un parámetro de medida para decir: mira, tu fe está dentro de este rango, dentro de este ámbito. Con tu fe tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes permitirle a Dios que haga lo imposible, que haga aquello que tú no puedes hacer, aquello que te hace perder las esperanzas. Ponlos en las manos de Dios. Le dijo Eliseo a la mujer viuda: mujer, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Esa mujer tenía lo necesario para ser bendecida, pero pensaba que lo que tenía en su casa era muy poquito. Pensaba que lo que había en su casa no servía. Pensaba que lo que tenía en su casa se iba a terminar y las esperanzas entonces se terminaban. Pero aquello que tenía en su casa iba a ser tan suficiente para suplir todas sus necesidades y para que aún sobrara. Porque cuando Dios te da, sobra. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Ella le dijo: pues un poquito de aceite nada más. Un poquito de aceite nada más. Es lo que tengo. Y le dijo Eliseo: manda a tus hijos a conseguir cántaros, baldes, cubetas, todo lo que puedan, mándalos a que lo consigan allá con los vecinos. Trae todo lo que tengas. La mujer pudo haber pensado: pero ¿cómo es esto? Que voy a traer cubetas y cántaros.
¿Y por qué me estás diciendo esto? Porque vas a tener mucho aceite. Ese poquito aceite Dios te lo va a multiplicar. No importa que sea poquito lo que está en tu casa. No sea que sea insignificante. No importa que sea insignificante que lo que está en tu casa. Dios lo puede multiplicar. Porque nuestro Dios, oye bien lo que te voy a decir. Nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Es un Dios de multiplicación. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios de multiplicación. Hubo una mujer que realmente sorprendió a Jesús como el centurión, porque los judíos pensaban que solamente ellos tenían esa fe. Pero cuando el centurión llegó y le dijo: envía tu palabra, mire qué tremendo, y mi siervo sanará. Y Jesús se admiró, se sorprendió y dijo: verdaderamente ni en Israel, oye bien, ni en Israel he hallado esta clase de fe. Oh, mi hermano, pero gracias a Dios que nosotros la tenemos. Nosotros tenemos esa fe. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Nosotros creemos en la autoridad de Jesucristo, porque Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, con eso es suficiente para darle gracias a Dios, porque eso es para nosotros la llave de nuestro éxito. Que tenemos a un líder espiritual, a un Salvador, que ha dicho: toda potestad me es dada en el cielo como también en la tierra. Agarrémonos de Cristo, mi hermano. Agarrémonos de Él, que con Él nunca perderemos ninguna batalla. Una mujer se le acercó a Jesús para que sanara a su hija que estaba endemoniada, pero ella era gentil. Jesús por primera vez había salido del territorio de Israel. Él le había dicho a sus discípulos de que no le predicaran a los samaritanos ni a los gentiles, sino que solamente a los israelitas, porque Él vino a los israelitas. Él sabía muy bien que después de su muerte los gentiles iban a recibir esa bendición. Pero esta mujer se le acercó antes de su muerte y le dijo: Jesús, hijo de David. En primer lugar, no tenía que llamarle así. El ciego Bartimeo lo llamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque él era judío. Lo estaba reconociendo como el Mesías. Pero esta mujer no era ni samaritana, era sirofenicia. No tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Por lo tanto, no tenía derecho de decirle Jesús, hijo de David, porque ella no estaba esperando al Mesías. Los que estaban esperando al Mesías eran los judíos. Y ellos tenían derecho de decir hijo de David, porque cualquiera de ellos que le dijera a Jesús, hijo de David, entonces quiere decir que lo estaba reconociendo como el Mesías. Pero esta mujer le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Y entonces él, por esa palabra que le dijo, yo no he venido a darle el pan a los perrillos, sino a la casa de Israel. Esa mujer se hubiera quedado ofendida tremendamente, porque, hermano, cuanto más importante es la persona que te ofende, más grande es la ofensa que tú vas a sentir. Cuanto más importante es el puesto que aquella persona ocupa, más impacto vas a sentir en la ofensa que te hace. Si otra persona te hiciera a ti la misma ofensa, pero que no vale lo que vale esta persona en su posición, no te va a ofender tanto. No es lo mismo que un padre te ofenda diciéndote una grosería que un vecino. Porque el que te está ofendiendo es tu padre, ¿verdad que sí? Es tu madre. El dolor es más grande todavía. Esta mujer sabía que este hombre venía de Dios por haberlo llamado como lo llamó, o quizás estaba imitando. Pensaba que ahí estaba la clave para convencer a Jesús. Que si le decía Jesús, hijo de David, Jesús automáticamente le iba a hacer el milagro. Muchas veces pensamos que la fe de nosotros es una fe automática. No. Si yo le digo a Jesús que creo en Él, Él me va a sanar. Si yo le digo a Jesús que Él es todopoderoso, me va a sanar. Si yo le digo: Jesús, tú eres mi Dios, Él me va a sanar. No. Dios no quiere palabrerío. Él quiere un corazón contrito y humillado. Porque el corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar. ¿Cuántos adoramos a Dios? Él quiere ver nuestra fe en una humildad. No venir con palabras o con expresiones que sirvan allí como clave para poder
ganarnos el favor de Dios. Aquí, hermano, no hay ninguna oración hecha por ningún hombre que pueda convencer a Dios. Solamente la oración que es en el Espíritu Santo, esa es la oración que convence a Dios. Y no te ve lo que le digo a la mujer. Sí, Señor. Pero aún los perrillos. Hermano, eso es inteligencia, ¿verdad que sí? Hay gente que cuando es ofendida, da la media vuelta y se desaparece del lugar y pierde mucha bendición. Yo escribí en mi página de Facebook un comentario donde dice el arte de disimular. El arte de disimular. Cuando a Saúl, los jóvenes que no creyeron en él como rey, le empezaron a tirar sátiras. Oh, ahí va el rey, miren, ahí va el rey, a ver si este nos va a salvar. Y dice la Biblia que Saúl disimuló. Es un arte. No le puso atención a la ofensa, a la burla. Siguió caminando y pensó ya en su posición. No importa lo que el diablo te traiga, burlándose de tu fe, burlándose de tu creencia en Dios, burlándose de tu fidelidad a Dios. Tú disimula y sigue para adelante. ¿Cuántos adoramos a Dios? Echemos para adelante, caminemos, que ahí al final hay un ser querido, poderoso, con los brazos extendidos para darnos un abrazo de bienvenida. Yo quiero que Jesucristo me dé ese abrazo de bienvenida. Aleluya. Y oiga bien, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer. Un judío que le llamara mujer a una mujer, le estaba dando honor. Note bien que cuando María, la madre de Jesús, llegó a decirle en la boda de Caná: mira, no tienen vino, se acabó. Jesús le dijo: mujer, no se ha llegado mi hora. A la mujer samaritana también la trató así. Mujer, dame de beber. Por eso la mujer samaritana se sintió un poco elogiada, porque sabía muy bien que cuando un judío le decía a una mujer, mujer, la estaba respetando, le estaba dando su honor. Jesús, cuando vio esto de esta mujer sirofenicia, hay una expresión exclamativa: ¡oh! Es que cuando nosotros algo nos sorprende y nos admiramos de algo, ¿qué hacemos? ¡Oh! ¿Verdad que sí? Jesús dijo: ¡oh, mujer! La levantó con su expresión. Los que estaban a su alrededor sabían muy bien lo que Jesús estaba significando con esta palabra que le tiró, que salió de su boca. ¡Oh, mujer! Pero le dice algo que no se lo había dicho a los que estaban con él. A los que estaban con él los había exhortado porque eran hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Querían reprender un demonio, no lo podían. Hombres de poca fe. Pero esta mujer que no era judía, esta mujer que era una gentil, Jesús la admiró y dijo: oh mujer, grande. Oiga bien cómo le dijo: grande es tu fe. Hay fe pequeña, hay poca fe, y hay mucha fe, y hay fe grande. ¿Cuántos adoramos a Dios, hermano? Dios quiere que tengamos una fe grande. Yo siento que aquí hay gente que necesitamos fe grande. Fe grande, porque si no nos salimos de allí donde estamos. Dios nos ha traído en esta tarde para darnos la fe grande que necesitamos. Yo siento que usted que me está oyendo allí necesita esa fe grande ahora. Miembros de la iglesia cristiana Nuevo Amanecer, necesitamos esa fe. Esa fe que conmueve, esa fe que llena, esa fe que mueve montañas, esa fe que agrada a Dios. Necesitamos esa fe más que nunca ahora en este tiempo. Anoche me llamó un ministro de Carolina del Sur diciéndome que necesitaba hablar conmigo porque se sentía solo, no sintiéndole sabor a su vida,
se sentía muy mal. Estuvimos hablando como 1 hora con él. Nosotros los ministros también necesitamos ser fortalecidos. Nosotros los ministros también somos humanos. Nosotros los ministros también tenemos que necesitar la oración de los demás. Porque esa es una batalla única, sola, que estamos peleando todos. Y estamos para levantarnos los unos a los otros. Por eso a tu hermano, la fe que tú tienes va a hacer que actúe en su defensa. Lo vas a ayudar, lo vas a levantar, no lo vas a incriminar, no lo vas a juzgar, no lo vas a acabar porque cayó al suelo. No, lo vas a levantar por la fe que tienes. Porque si tienes una fe grande, vas a ayudar a tu hermano. Lo vas a levantar en el nombre de Jesucristo. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La fe tiene medida. Tú tienes una medida de fe, pero no te quedes con esa medida. Cada vez que Dios venga va a probar tu fe. Y si esa fe te hace vencer, tu fe va a crecer. La prueba quizás venga más fuerte porque tu fe está en un diferente nivel, está más arriba. Cuando esa fe es probada, entonces vas a ser un vencedor y tu fe va a crecer. Y vas a ir creciendo hasta llegar a la medida de la plenitud de Jesucristo. ¿Cuántos adoramos a Dios? Hermano, por eso el justo por la fe vivirá. ¿Puede la fe ser aumentada? Mire esta mujer, desde el momento que Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Ella creyó. Porque dice la Biblia que su hija fue sanada desde aquella hora. Desde aquella hora. Hermano, en este mismo momento Dios puede hacer un milagro. En este mismo momento Dios puede hacer el milagro. Todos necesitamos un milagro de parte de Dios. No pensemos que Él no puede. ¿Qué cosa es difícil para Dios? Él controla los átomos, las moléculas. Él controla lo más diminuto y lo más grande. Lo más enorme, lo más gigantesco. Él controla todo. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos creemos que Dios puede controlar el COVID-19? Aunque haya sido creado por el hombre para ciertos propósitos y fallaron. Aunque haya sido creado para quizá controlar la humanidad. El hombre de todas maneras no tiene control sobre la creación de Dios. El que tiene control sobre la creación de Dios es Dios mismo. No es el virus el que va a controlar el mundo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Dios permite cosas porque Él sabe qué es lo que quiere sacar de nosotros. La fe puede ser aumentada, hermano. Eso fue lo que le dijeron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué tremendo, hermano. Qué clase de fe. Una fe que no lo puede conseguir para nosotros nadie ni nada. Solamente el Espíritu Santo. Por esta razón es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Usted que está orando, porque ¿cuánto estamos todavía orando al Señor en esa hora? Gloria al Señor. Y si usted ha dejado de orar esa hora, vuelva. Porque no quiere decir que ya Dios se acabó. Vuelva a platicar con Dios. Hay cosas que están a nuestras espaldas. Dios quiere que nos volteemos y que las veamos. Ahí está la solución a nuestras espaldas de cosas. Él tiene allí la solución para nosotros. Ya para terminar, en Mateo 17, 19 al 21, dice la Biblia que vinieron sus discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no podemos echar fuera ese demonio de ese muchacho? ¿Por qué? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos quizás ni sabían lo que era fe.
Le preguntaban a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros echar fuera ese demonio? Hermano, ese demonio que ese muchacho tenía era un demonio peligroso. Aun cuando Jesús le dijo que saliera, el demonio no quiso salir sin antes querer matar al muchacho. ¡Qué tremendo! Sin antes, no quería salir sin antes querer matar al muchacho. El muchacho cayó como muerto. Todos dijeron se murió. Era un demonio horrible. Mire, entre los demonios hay demonios más peligrosos que otros. Y ahí hay unos tan peligrosos que dice la Biblia que a esos Dios los tiene atados en el abismo. Los tiene atados en el abismo y van a salir ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis, donde el pozo va a ser abierto, porque un ser celestial viene con la llave y abre el pozo. Y ese pozo va a ser abierto y van a salir todos los demonios que tienen una apariencia como langosta. Si esos demonios estuvieran hoy presentes, hermano, debe decirles, si con los que están no aguantamos, cuánto más con esos demonios que están atados allá. Es que Dios tiene control sobre todas las cosas. Por eso le dijeron los demonios a aquellos miles, aquellos 2000 demonios, porque habían 2000 cerdos, dice ahí Marcos, que cada un demonio entró en cada cerdo. Y eran como 2000 cerdos. Así que ese hombre tenía como 2000 demonios. Una legión. Aunque en las épocas la legión romana pues cambiaba de número. Pero vemos nosotros acá que estos demonios le decían a Jesús, no nos mandes al abismo. No nos mandes al abismo. Yo me pregunto, ¿cuántos demonios Cristo no echaría a nosotros cuando venimos a sus pies? Eran demonios malos, pero estamos libres. ¿Cuántos adoramos a Dios? Estamos libres. Y nos ha dado esa fe para seguir adelante. Jesús les dijo a ellos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10:15 dice que él espera que crezcamos en nuestra fe para que vivamos conforme a la regla que Dios ha puesto en nosotros. La fe puede faltar en casos fuertes, hermano, como pasó con Pedro. Aunque Pedro tenía poca fe, pero esa fe que él tenía le valió mucho cuando negó a Jesús. Hay veces que la poca fe va a ayudar en la medida en que la prueba llega. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, no le dijo, Pedro, pero yo quiero decir también algo, que el diablo, Satanás, ha pedido tu alma, tu mente, te quiere volver loco. Ha pedido tu alma para zarandearte. Te quiere zarandear. Pero yo, dice en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti. Y eso es lo que Cristo está haciendo por nosotros hoy en día. Para que tu fe no falte. Esa poquita de fe por la que lo exhortó allá en la barca, por la que lo exhortó en otras ocasiones, esa poquita de fe fue tan suficiente para ver a Jesús y llorar amargamente por haberlo negado. Él no le dijo, he pedido por ti para que tu fe sea grande, pero le dijo que tu fe no falte. Que la fe no falte es un punto principal acá. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por esa razón, hermano, la fe, cuando falta, produce miedo. Por eso le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque les producía miedo la poca fe que tenía. Pero cuando nosotros tomamos esa fe como un principio, podemos hacer lo que hizo Pedro, que volteó a ver a Jesús, y Jesús todavía lo cautivó con su mirada. Y cuando esa mirada se encontró con Jesús, con la mirada de Jesús, Pedro sintió el impacto del poder de Dios
y lloró amargamente. Más adelante Jesús lo restituyó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Las 3 veces que lo negó fueron las 3 veces que hizo Jesús que saliera de la boca de Pedro que lo amaba. ¿Cuántos amamos a Dios en esta tarde, mis hermanos? Esa fe es la que nunca debe de faltar, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos decimos son aleluya a todo esto? Póngase de pie y damos gracias a Dios, porque en esta hora, mis hermanos, esta fe nos puede dar a nosotros la victoria en Cristo Jesús. Levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Señor, gracias. Gracias, aleluya, gracias. Porque tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, tú eres el que me ayuda a las buenas y a las malas. Tú eres el que pones tu mano poderosa sobre mi vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Grande, grande nuestro Dios. Para nuestro Dios, nuestra fe es muy importante. Y en esta linda tarde, nosotros hemos venido para decirle al Señor: Señor, quiero andar por fe, quiero vivir por fe, quiero trabajar en tu obra por fe, quiero levantar a mi familia por fe. Aleluya. Sin esa fe no se puede agradar a Dios. Esa fe la tenemos que tener en todo momento de nuestra vida. Es esa fe la que nos alienta, la que hace ver el milagro, la que nos hace reaccionar para nuestra seguridad. Sin esa fe no hay seguridad en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios nos ama. Tenemos que conocer mejor a Jesús para que nuestra fe crezca. Aleluya. Oh, aleluya. Tú que estás ahí en casa, Dios puede darte esa fe maravillosa y te puede levantar de donde estás. Dios te puede llenar de paciencia todavía, porque Él te va a sacar del lodo cenagoso. Él te va a levantar. Él está por ti para bendecirte, para ayudarte, para llenarte de su Santo Espíritu. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Todo es posible para Él. Nosotros somos justificados por esa fe. Porque por fe andamos, dice Pablo en 2 Corintios 5:7, no por vista. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra que viene a fortalecernos, por tu palabra que viene a llenarnos de esa gloria celestial, para poder nosotros fijar nuestra vista en ti y caminar contigo. Oh Dios, Dios eterno, sánanos de toda enfermedad. Reprende, Señor, toda cosa maligna que el enemigo quiera traer. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, declaramos victoria en el trabajo, en el negocio, en la familia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Gracias por tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos podemos glorificar a Dios, hermanos? Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y recuerde que estamos nosotros cada domingo aquí reunidos, ¿verdad? Usted estará recibiendo su notificación. Que Dios me los guarde grandemente. Gloria al Señor para siempre. Estamos despedidos para la gloria del Señor.